Es solidario. Prefectura de la SUAY. Estamos de regreso en su noticiero Cuenca en Directo. Damos la bienvenida en los estudios de nuestro canal. Se encuentra ya con nosotros Lenin Hurtado, candidato asambleísta nacional por la Unidad Popular dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio, que apoyan a la candidatura presidencial de Paco Moncayo. Bienvenido, un gusto que esté junto a nosotros de visita por Cuenca. ¿Cómo avanza ese recorrido? Conocemos que está desde ayer en la ciudad. Bienvenido. Muchas gracias a usted. Un saludo a la teleaudiencia de esta ciudad y de esta provincia. Efectivamente, estamos recorriendo el país junto a Paco Moncayo, Montserrat Bustamante. Estamos haciéndolo un poco para convocar a la población que tiene alternativas, que el cambio positivo es posible y es posible ahora. Es la propuesta que le hemos hecho. La propuesta programática anticrisis, como la denominamos, fue construida en estos recorridos. Paco Moncayo, como coordinador nacional del Acuerdo Nacional por el Cambio, recorrimos y sistematizamos las observaciones y hasta las críticas que se nos hacían en nuestro camino y logramos articular una propuesta sólidamente estructurada en todos los ámbitos para enfrentar y eventualmente superar la crisis que agobia sobre todo a los más pobres del país. ¿Cuáles serían esos cambios fundamentales que ustedes proponen? Los ejes fundamentales tienen que ver con la recuperación de las libertades individuales. En esa línea es imprescindible, por ejemplo, reformar la ley de comunicación. No digo derogarla porque primero es una necesidad constitucional, es un mandato constitucional que tengamos una norma en ese sentido. Pero en la ley de comunicación nada tiene que hacer, por ejemplo, los principios deontológicos, que son normas de ética, deben estar donde deben estar, que básicamente es el código de ética de los profesionales en la comunicación. El tema del linchamiento mediático es un tema que ha sido manoseado porque no está definido adecuadamente. Por lo tanto, la subjetividad que eso deja allí en el escenario ha provocado más de una forma de persecución. En la misma línea, creemos que es imprescindible que se norme el uso de los medios públicos, que han sido hoy por hoy simples instrumentos de propaganda. Público, si es que habría otra administración en rey, la de Paco Moncayo y asambleístas como Lenin Hurtado? Yo creo que muchos, tenemos ya no sé cuántos, realmente les pedí la cuenta, creo que televisión pública, radio pública, medio impreso, son suficientes. Lo demás son mecanismos de legitimar la opinión ajena, de inclusive llegar a un extremo de atosigar a la población con un mensaje determinado que es propaganda tan solo. Así que creemos que es importante medios públicos que sirvan esa función, no medios gubernamentales que sean instrumentos de propaganda. Hay temas positivos en la ley de comunicación, por supuesto, no todo es malo allí. Que van a ser rescatados. Por supuesto. El Partido Social Cristiano menciona que toda la ley de comunicación, y lo dijeron textualmente, iría al tacho de la basura. En el caso de la izquierda y del Acuerdo Nacional por el Cambio, ¿no harían igual? No, porque hay temas que hay que rescatarse, por ejemplo, que se promueva la interculturalidad, que se promueva asimismo la cultura nacional, que se privilegien los medios de comunicación comunitarios, que se normen adecuadamente, pero esos son temas que se pueden rescatar. Lo otro, hay que armonizar la ley de comunicación con los preceptos constitucionales y también con los tratados internacionales de derechos humanos que el Ecuador está obligado a cumplir. Eso en el tema de comunicación es imprescindible que se aborde una reforma profunda de esa ley, insisto, rescatando lo bueno y eliminando aquello que consideremos pernicioso para el pleno ejercicio de un derecho como la libertad a expresarnos, a comunicar incluso información. Sobre el tema económico que atraviesa nuestro país, nuestro Ecuador, y pues esto va de la mano también con la situación tributaria, ¿qué es lo que ustedes plantearán para cambiar? Yo soy la línea de simplificar la legislación tributaria. La complejidad de la legislación tributaria es la causa fundamental por el enorme grado de evasión y de elusión tributaria, que la elusión es básicamente el uso de la ley para no pagar impuestos. En esa línea creo que la simplificación beneficia al contribuyente en la línea de que sabemos qué es lo que tenemos que pagar, cuándo tenemos que hacerlo y en qué medida, en qué monto. Y asimismo le facilita a la administración tributaria, es decir, al SRI, la recaudación. Lo que pasa ahora es que no sabemos realmente cuándo pagar, qué pagar, y la administración tributaria no sabe cómo cobrar, y así que lo hace
a tontas y a locas con las famosas determinaciones, que son abusivas formas de establecer un tributo que no ha sido adecuadamente justificado. Pienso personalmente que el tema del anticipo del impuesto a la renta sirvió a un propósito inicial, que cuando las empresas por 10 años declaran pérdidas y se ve cómo sus principales siguen acrecentando su patrimonio, evidentemente había que hacer un mecanismo de esta naturaleza, pero hoy ya se ha vuelto en contra de pequeños y medianos empresarios, industriales, que ven ese anticipo del impuesto a la renta un mecanismo de bajar la productividad y la competitividad. Y en la misma línea pensamos también que hay que reducir el impuesto al valor agregado. Un impuesto de esa naturaleza, indiscriminado, que incide sobre el consumo, y el consumo es lo que menos tenemos. Ahora, el presidente de la República admitió en algunas oportunidades y escenarios que estamos en recesión. Claro, él dice no solo es el Ecuador, es el mundo entero. Y ¿no? recesión se define, entiendo así, es contracción del consumo. Y cómo en ese escenario elevamos un impuesto que incide directamente sobre el consumo. Nuestra propuesta es reducirlo del 14, aunque dicen que el 14 es temporal. Yo temo mucho la temporalidad del gobierno, porque recuerdo las salvaguardas, eran temporales y casi tienen vocación de permanencia. Así que reducir del 14 al 12, sea como sea, al 10% para estimular precisamente el consumo y asimismo reanimar el aparato productivo tan alicaído en el país. Bueno, uno de los temas fundamentales también, Lenin, es el tema de la fiscalización. Usted ya ha sido asambleísta, de llegar nuevamente a los curules a la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería su compromiso con los ecuatorianos? Lo primero que tenemos que hacer en esa línea es la reforma urgente a la ley orgánica de la función legislativa. Esa ley coarta el derecho de los asambleístas o los legisladores a fiscalizar adecuadamente. Allí dicen que tiene que iniciarse por un pedido de información a la entidad que corresponda. Pero el mismo presidente de la República, ni siquiera el presidente de la Asamblea, sino el presidente de la República dijo que no se debe atender ningún pedido de ningún legislador de información si no pasa por la presidencia de la Asamblea. Eso lo dijo el presidente de la República, no lo dijo la presidenta de la Asamblea. Y eso ha significado que la mayoría, si no todas las iniciativas fiscalizadoras, queden en el camino como consecuencia de ese cortapisas, de esas dificultades que enfrentan cualquier proceso de fiscalización. Así que tenemos que reformar la ley orgánica la ley orgánica de la función legislativa para lograr que se destraben la fiscalización e inaugurarla, como insisto en decir, porque ha estado ausente todos estos años. Y esa es la causa, o una de las causas, por las que tenemos tan elevado índice de corrupción en el país. Esa es una de las razones. Por supuesto, la inacción de la Fiscalía, la falta de jueces independientes, el silencio de Contraloría, la neutralización del Consejo de Participación en las funciones de transparencia y control social, son algunas de las causas, pero una de las principales es la falta de fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ven el posicionamiento de la izquierda democrática en el austro del país? La aceptación que ha tenido en los últimos comicios. Bueno, lógicamente la izquierda está tomando fuerza y también el liderazgo de Paco Moncayo. ¿Cómo avisoran ustedes la próxima campaña? Bueno, la izquierda democrática, cuando logró su registro, teníamos pendiente su incorporación al Acuerdo por el Cambio. Poco tiempo después lo hicieron y propusieron una candidatura que ya ha sido propuesta por un movimiento regional en Pichincha, el movimiento Vive, lo había propuesto a Paco Moncayo, pero ellos reiteraron que Paco Moncayo se identifica con la corriente socialdemócrata y fue nominado por su partido. Nosotros saludamos esa nominación como precandidato en su momento, porque lo conocíamos, lo hemos conocido no solamente ahora, sino mucho antes, y en el Acuerdo por el Cambio, que él había sido un factor fundamental para lograr estructurar el Acuerdo por el Cambio, vimos con buenos ojos su incorporación como precandidato. Poco tiempo después decidimos que era él la persona que puede garantizar que todo aquello que acordamos con la colectividad de la que visitamos en casi todas las provincias del país, esa persona que podría garantizar al país que eso fuera una realidad en el ejercicio del poder. Así que el 1 de octubre lo nominamos como nuestro candidato a la presidencia y la izquierda democrática se adhirió al acuerdo y en gran parte del país hemos tenido la posibilidad de hacer candidaturas conjuntas. Aquí no hubo la posibilidad por algunos problemas internos que tuvo la dirigencia provincial en Azuay de la izquierda democrática, pero en la mayor parte del país hay las listas conjuntas con la izquierda democrática, con Pachacuti y la Unidad Popular, así que pensamos que tenemos unas listas muy fuertes y tendremos una importante presencia en el próximo periodo legislativo.
Bueno, el tiempo es corto, nada más le iba a preguntar yo sé que me están cortando, pero en 30 segundos. Hay muchos partidos, se dispersa demasiado la votación electoral, hay que tomar en consideración que Cintia Viteri ha denunciado últimamente que grupos económicos la quieren fuera también de la carrera presidencial. Más bien, ¿no va a haber una fuerza, sino van a haber muchas fuerzas en contra del régimen? Bueno, nosotros no estamos en contra del régimen, estamos por recuperar el país. Es decir, esa es la tónica de la campaña de Paco Moncayo, no en contra de, sino a favor de. Correcto. A favor de cambiar este país, cambiar positivamente el Ecuador, y las propuestas están ahí. Así que lo que ocurra con doña Cintia Viteri y los grupos económicos que debe ella de identificar es un problema de ellos. Nosotros estamos sólidamente unidos, estructurados en todo el país, y estamos convencidos que así como sube la candidatura de Paco Moncayo dentro del favor popular, serán las propuestas que le propongamos los candidatos asambleístas, en nuestro caso desde la Unidad Popular, quienes finalmente estaremos contando con ese favor de la población ecuatoriana. Claro que sí, la ciudadanía tiene la última palabra. Gracias, Lenín Hurtado, candidato asambleísta nacional por la Unidad Popular, del acuerdo, dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio. Esta noche sabemos que llega el candidato también hacia la presidencia por la Izquierda Democrática, Paco Moncayo. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos a venir, tras la pausa, con más. Vamos a conversar un poquito de la Bienal de Cuenca. Venimos en breve. Hola, mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarqui, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes para, junto a la prefectura y Paul Carrasco, trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo y hacer de la Suay una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del calzado y joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos, se han generado más de 93,000 oportunidades.